Alabado Dios, aleluya, gracias al Señor porque nos da un nuevo día, una nueva oportunidad de poder estar en el aire a través de de Radio Filadelfia y a través de los canales sociales. Aquí en Facebook también estamos pasando en vivo. Saludamos a todos mis hermanos, los que me están oyendo, los que me están mirando. Bendito Dios, este es el programa radial Luz de Esperanza y esta es su hermana en Cristo, Rina Naranjo de Girón. En Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Saludo en los controles a Daniel Villamar y a Verónica Núñez, que siempre nos ayuda. Les amamos mucho. Bendito Dios, y que el Señor me los bendiga, me les dé fuerza cada día. Bendito Dios. Así que rápidamente comenzamos y seguimos el pensamiento de la semana pasada en el Salmo 78 acerca de una parábola histórica. Bendito Dios. Oramos: Señor Jesús, gracias porque tú eres bueno, maravilloso. Tú eres Dios grande, el que haces cosas grandes y maravillosas. Tu nombre es, Señor, manifestado a través de los tiempos para que podamos aprender de que tú eres el único Dios que haces cosas por nosotros, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estábamos hablando del Salmo 78 la semana pasada y hablamos acerca de lo que era poder tener una mirada retrospectiva hacia atrás. ¿Para qué? Para poder seguir adelante, para poder ser guiados a una nueva dimensión en nuestras vidas. El salmista quiere que consideremos acerca de la desobediencia de este pueblo de Israel y recordarnos de las grandes maravillas que Dios había hecho en estos tiempos. Así también hace un contraste de lo que era la ingratitud y la infidelidad de Israel con la fidelidad y la misericordia de Dios. Así que esto es lo que Dios hace. Bendito Dios. En el versículo 1 dice del Salmo 78: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Hace un hincapié al oír. Él quiere que nosotros escuchemos, que nosotros inclinemos nuestro oído hacia lo que Él tiene que decirnos en este día. Comunicación oral. En este caso de este salmo hay dos partes de comunicación, que es la comunicación oral, pero la comunicación escrita. Es necesario la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación es lo que nos hace a nosotros poder entender la mente de Dios. En este caso, esta historia del Salmo 78. La comunicación oral es un tipo de comunicación que se establece entre dos o más personas que intercambian ideas, pensamientos y emociones a través del lenguaje hablado. La comunicación escrita es un tipo de comunicación que permite expresar ideas, pensamientos y emociones a través de los signos que conforman el lenguaje escrito. En esto de que estaba estudiando de lo que era acerca de la comunicación, nos da tres elementos, características y tipos. Uno de los elementos en lo que es la comunicación oral es el ser el emisor, receptor, también incluye el mensaje, el canal, el código, el retroalimentación, codificación, descodificación y contexto. Todo esto también se incluye en la comunicación escrita, pero lo que tiene lo escrito es de que tiene estructura. Las características de esta comunicación es oral. En lo que es la comunicación oral es la hemífera instantánea, depende de la capacidad de hablar y el conocimiento de la lengua. Es muy importante, por eso que puede tener a veces malas interpretaciones en lo que es cuando se traduce o cuando se habla en otro idioma, porque bueno, cada idioma tiene sus complejos, ¿no? Su manera de ser. También en lo que es la comunicación escrita es algo permanente porque está plasmado en un papel
es diferida, depende de habilidades de lectura y de escritura. En lo que es en los tipos, en la comunicación oral es espontánea y planificada. En estos días muchas veces vemos personas que no planifican lo que van a decir y por eso pues no toman en cuenta que una palabra puede salir mal y puede ofender a otro. Por eso tiene uno que antes de hablar planificar lo que va a hablar. Esto es una de los tipos de la comunicación oral. En lo que es la comunicación escrita está el mensaje instantáneo, en lo que usted manda los mensajes a través de las redes sociales, correos electrónicos, páginas de web, periódicos, libros impresos y digitales, etcétera. Entonces, todas estas cosas son lo que dejan en la comunicación como escrita. En lo que se respecta a lo que es en uno de los puntos en la cual menciona la retroalimentación, también llamado feedback, se refiere a la respuesta del receptor al mensaje que ha recibido. En este momento el receptor pasa a ser emisor y el emisor ahora pasa a ser receptor. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros a veces oramos? Vamos a ponerlo en el idioma de los aleluya, de los cristianos, ¿verdad? ¿Cómo podemos poner todo esto? Ok, nosotros somos los que somos los emisores. Pedimos, gloria a Dios, aleluya, Señor, te bendigo, y comienzas a pedir y a pedir y pedir. Estás en un way, como se dice en inglés, en una sola vía, pero debes de permitir que haya, y Dios está siendo receptor, pero tienes que esperar que ese receptor se pueda hacer un emisor y tú vienes siendo un receptor. ¿Por qué? Porque tiene que haber las dos vías. Cuando yo vine acá en el Ecuador a residir, y me di cuenta muchas veces de que muchas personas tenían el teléfono, el teléfono es para que uno sea no solamente el emisor, pero un receptor, porque tiene que cambiar lo que se está hablando. Pero muchas veces se cogía el teléfono aquí en la mano y se hablaba, pero no lo ponían en el oído para oír. Solamente lo único que, y esta es la vez que yo veo personas que hacen eso, que cogen el teléfono y están hablándole, quizás están mandando un mensaje hablado, pero el teléfono es para que no solamente uno pueda hablar, pero también para poder oír. Amén, gloria a Dios. Así es como lo vamos a entender mejor, que cómo es esto. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. No solamente emisores, pero receptores. Hay un momento en el cual a veces ha habido en mi vida donde digo, hoy día no voy a pedir nada. Hoy día voy a alabar a Dios y yo me voy a poner en una posición para poder ser un receptor. Yo voy a ser un receptor en el día de hoy y voy a oír lo que Dios quiere que me hable. Yo necesito que Dios me hable. Entonces, puede que nos hable a través de lo que es la comunicación escrita, pero también en la oral. Dios habla en nuestros corazones. Dios tiene boca, tiene manos, tiene pies, tiene ojos, tiene todo lo que nosotros tenemos. Él lo tiene. Por eso es que Él no nos entiende. Por eso que Él intercede, dice la palabra, que Él intercede por nosotros. Qué lindo es Dios, qué lindo es mi Señor Jesús, que hace todas estas cosas por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Él quiere entrar en una comunión con nosotros. Muchas de las veces podemos ver en lo que es el porciento de divorcio que hay. Y una de las por ciento de las razones por qué hay divorcio es por la comunicación. No hay comunicación en la pareja. Es como que uno es chino y otro está hablando en francés o italiano. O sea, hay idiomas y a veces uno dice, mira, fulano de tal, papá. Y digo, oh sí que y comienza a decirme otra cosa. Estoy hablando de mi esposo, entonces yo digo, no, espérate un momento, eso yo no lo dije.
Yo lo dije así y repito para que pueda él escuchar. Digo, tú necesitas escucharme. Mira, lo que yo quise decir es esto. Porque si él dice que escucha y no entiende, entonces vienen los malos entendidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La comunicación es muy precisa, no solamente para poder transmitir el mensaje, el pensamiento, el sentimiento en una pareja, o en este caso entre Dios y yo y Dios, usted y Dios y su familia, su esposo, sus hijos. ¿Me entiende? Incluso en el área de trabajo se necesita tener la comunicación. Por eso es que es muy importante de cuando nosotros estamos lidiando por problemas en nuestros trabajos, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, de nuestros familiares, de nuestros hijos. Debemos orar para que Dios nos enseñe este asunto de la comunicación. Muchos nosotros podemos comunicarnos en ser un emisor de la comunicación, pero no un receptor. Dios quiere que nosotros seamos receptores para poder nosotros captar el pensamiento que Dios quiere, ese mensaje que Dios quiere darnos para que nosotros entendamos y comprendamos que hay parámetros, que hay leyes, que hay en la palabra de Dios cosas en las cuales nosotros tenemos que llevar a cabo, porque si no, entonces nos veremos en problemas. Por eso muchas veces nos va mal en nuestros asuntos. ¿Por qué? Porque no ponemos atención a lo que Dios quiere enseñarnos. Muchos en Proverbios mismo dice, hijo mío, escucha hoy mi voz, y le hace una exhortación a su hijo a que lo escuche, que lo entienda, que lo comprenda, que escuche. Usted sabe, cuando yo me convertí en mis tempranos 20 años, una de las cosas que yo comencé a leer fue el libro de Proverbios, y yo dije, wow, qué mucho dolor de cabeza y problemas yo me hubiera evitado conociendo lo que es Proverbio. Proverbio es algo que le da la sabiduría a uno de cómo poder hacer en la vida y cómo manejar la vida en la vida de uno. Alabado Dios, llevando los parámetros del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor quiere enseñarnos, hermanos. En esta mañana, hoy temprano de la tarde, quiere Dios que pongamos oído a lo que Él quiere decirnos. Nosotros en Deuteronomio se le dice a los padres que le pasara todas estas cosas que Dios había hecho en sus vidas, para que ellos aprendieran y para que ellos comprendieran quién era Dios, cómo era Dios, cómo Dios había sido con ellos. Ellos habían estado por 400 años en Egipto. Ellos habían permanecido todo ese tiempo, y cuando ya el faraón, que no conoció a José, se olvidó quién era José, entonces comenzaron a opresionar a este pueblo y los hicieron esclavos de ellos. Entonces, imagínese usted, póngase en el zapato de este pueblo. 400 años, dice la historia, que ellos estuvieron ahí opresionados. Ellos vinieron y quisieron cambiar su mentalidad, quisieron cambiar lo que ellos tenían, su fe en su Dios. Ellos habían sido tan así, pegados a lo que era la enseñanza que sus padres les había dado. Y ellos quisieron romper ese eslabón que había de Dios con sus padres, de la promesa, del pacto que había sido hecho a través de Abraham. Entonces los egipcios querían romper eso para que ellos no se sintieran conectados con el único Dios que podía salvarlos. Asimismo, el enemigo, nosotros nacimos en pecado, nosotros nos levantamos en pecado. Los que no nacimos en lo que se llaman en la iglesia, muchos dicen, yo nací en la iglesia, pero una cosa es nacer en la iglesia y otra cosa es tener un encuentro con Dios. ¿Cuándo tuviste ese encuentro con Dios? ¿Cuándo fue que tú pudiste entender, pudiste oír su voz?
como tu Padre Celestial, como aquel que quiere que tú lo entiendas y comprendas de que Él tiene un plan para ti. Aleluya. Muchas veces pasamos años, malamente pasamos años dentro de 4 paredes, en lo que se llama la iglesia, aunque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y creemos de que somos salvos y pensamos de que nosotros vamos a lograr obtener todos los beneficios de lo que es el pacto que tiene a través de Jesucristo tenemos con Dios. Y una de las cosas y bendiciones que tenemos es de que tenemos la puerta abierta, directa, de la comunicación hacia Dios. Antes el mismo pueblo del Señor, ellos no tenían directa comunicación. Ellos tenían que depender de un juez, tenían que depender de un profeta, para que pudiera traer esa enseñanza, para que pudiera, porque muchas de estas leyes a veces se podía hacer algo que era algo como una enigma, algo que no era fácil de comprender. Entonces Dios usaba a estos profetas para poder traerle la palabra fresca y traducida en el lenguaje del Espíritu para que pudieran entender el propósito de Dios. Y déjame decirle, el Evangelio de Jesucristo es tan fácil, tan simple, que aún un niño puede entenderlo. Así es Dios. Dios trata de hacer las cosas tan fáciles para que nosotros lo entendamos, para que no nos perdamos. Porque eso es lo que Dios quiere, que no nos perdamos. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor es bueno, hermanos, aleluya. Dice en el versículo 1, comenzamos con escucha. Es algo que el autor insta a los oidores a que tomen en serio la enseñanza. La ley se usa para instrucción que Dios ha dado. Bendito Dios. Israel conoce a Dios de 2 maneras, por la acción divina y por la ley. Por lo que Él hizo a través de su pueblo al sacarlo de Egipto, cuando Él hizo todas estas obras maravillosas, pero también por la ley dada a través de Moisés, que trajo la ley. Todas estas cosas Dios la planeó de antemano. No fue una cosa que fue hecha solamente así. Ahorita la hago porque la necesito. No. Dios lo planeó todo. Dios nos tiene, dice que Él nos hizo desde antes de la fundación del mundo. O sea, tú no eres una persona que fue hecha solamente ahí, como quien dice, ya salió, fue como una explosión y luego se hizo una célula y se desarrolló en un mono. No, nosotros no somos de la evolución. Dios tenía un plan para ti desde antes de la fundación del mundo. El pensamiento de Dios ya estaba en Él desde antes de todas las cosas que pasasen. Todo está escrito en la Biblia. ¿Sabes que antes que pasaran todo este asunto de los 400 años en Egipcio, ya Dios se lo dijo a Abraham, fíjese, años, décadas antes de que todo esto sucediera? Entonces, nada de lo que Dios hace está oculto. Por eso es que, déjame decirle, lo que es la Biblia, la palabra de Dios, este libro hermoso, pueden haber muchos escritos, pueden haber mucha gente sabia, entendida, poner totalmente la inteligencia, no puede compararse con un libro como este. ¿Sabe por qué? Porque esta es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es lo que nos muestra el plan de Dios para tu vida, para que te vaya bien, para que tu vida sea de victoria en victoria. Alabado Dios. Dios tiene un plan para tu vida. Alabado Dios. Aleluya. En el versículo 1 dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Cuál es la palabra de la boca de Dios? Es su palabra. Es la Biblia, en la cual nos muestra todo lo que Él hizo por su pueblo, para que nosotros aprendamos de lo que Él es,
de lo que Él escribió a través de estos escritores inspirados por el Espíritu Santo, para que nosotros entendamos ese plan, que así como lo hizo para su pueblo de Israel, también lo puede hacer por nosotros, y lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Alabado Dios, aleluya. Por eso es importante obedecer. Por eso es importante que nosotros seamos obedientes a las leyes, no solamente que están en la Biblia, porque la Biblia nos instruye a que podamos ser obedientes a las leyes también de nuestro gobernante. Y hay muchas personas que se están abalanzando, se están apresurando a poder moverse fuera de la voluntad. ¿Sabe una cosa? Déjeme decirle. Cuando el pueblo de Dios estaba listo para salir y hubo la última plaga era de muerte. Iba a pasar el ángel de la muerte. No era que era algo así solamente, que si era la pulga, que si era el saltamonte que venía. No. Esto era ya directamente a la humanidad. Y la instrucción que se le dio al pueblo fue que se metieran en sus hogares y pusieran la sangre del cordero, hicieran lo que es la ceremonia de lo que era matar al cordero, que eso significaba el sacrificio de Jesús, y que esa sangre la pusieran en los linteles de la puerta, para que cuando pasara el ángel de la muerte, no entrara la muerte ni murieran. Y dice la palabra que ninguno de este pueblo de Dios murió, porque ellos obedecieron a la palabra de Dios. La palabra nos indica que ellos estaban dentro de su hogar. Este es una plaga de muerte la que estamos pasando, y se nos ha indicado estar dentro de nuestros hogares. Entonces, obedeceremos la emoción, obedeceremos la palabra. Dejémonos llevar por las indicaciones que se nos están dando. Seamos obedientes a las reglas de nuestro gobierno. Quizás no las entendamos, quizás unos estén desesperados. Todos estamos pasando. Yo he estado perdiendo mi pelo del estrés que estoy llevando. Pero ¿sabes una cosa? Yo quiero someterme a la palabra de Dios, a lo que Él quiere hacer. Esto no es de hombre y no es de un pueblo. Esto es del mundo. Esta plaga ha afectado al mundo. Y cuando se refiere al mundo, esto quiere decir que no es mano de hombre. Nada tiene que ser en esta epidemia la mano de hombre. Esta es mano de Dios. Hagamos caso a lo que Dios quiere hacer. ¿Saben una cosa? Porque Dios está tratando con el mundo. Y nosotros como iglesia debemos de ser obedientes y estar clamando a Dios para los que están en el mundo puedan escuchar la voz de Dios. Y yo sé que después de que todo esto pase, porque pronto pasará, y yo sé que ha de haber algo tan poderoso de parte de Dios, que la iglesia es donde tiene que pararse a hacer la obra de Dios. Pero todo tiene su momento. No podemos apresurarnos. Y quería, entre comillas, traer esta exhortación porque oigo y leo muchas cosas en el medio de las redes sociales. Y cada pueblo tiene su manera de proceder y de avanzar. En Estados Unidos, en la China, en Francia, en España, todos estos lugares, cada uno tiene sus leyes y su, como le llaman aquí, el semáforo. Y nosotros estamos en un semáforo y ahorita está en amarillo. Respetemos las autoridades y aguantémonos. Ya vendrá el tiempo, ya estamos más cerca de allá que de acá. Así que oremos para que cuando termine todo esto, la iglesia esté preparada para poder evangelizar, porque hay las almas van a estar listas. Oiga, están listas
para que nosotros podamos llevar el evangelio, porque la plaga ha suavizado muchos corazones. Así que no te apresures, pueblo mío, dice el Señor, no te apresures. Aguántate un poquito ahí hasta que pase el mal, que pase el ángel de la muerte. Cuando todo esto pase, podremos ser que traigamos a libertad a muchos del mundo para Cristo. Bendito Dios, gracias le doy al Señor por esta oportunidad de hablar, de soltar al pueblo, de podernos comunicar para poder traer enseñanza de Dios. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, síganse conectando con nosotros, bendito Dios, y no se lo pierdan el próximo viernes. Este es el Ministerio Luz de Esperanza, les amamos en el nombre del Señor, amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Alabado Dios.